Hola a todos, bienvenidos pues a este nuevo espacio que tenemos en nuestro canal de YouTube desde Rea Quartet, y hoy queremos presentar un proyecto nuevo muy especial al que hemos llamado Café con Rea. Café con Rea es un podcast en el que hoy tenemos un invitado muy especial relacionado con el mundo de la música, que al final es nuestro mundo, pero bueno, la idea... No queremos adelantar nada, pero ya iremos tratando también con otros diversos aspectos de lo que es el arte en general. Entonces, antes de empezar, es muy importante, ya sé que esto es casi un tópico, pero bueno, este podcast, que es en realidad un vídeo podcast que estamos presentando en YouTube, es muy importante que sepamos que contamos con todo vuestro apoyo. Entonces, no sabéis hasta qué punto que compartís el vídeo, que os suscribáis al canal y que apoyéis con un like. Es muy, muy, muy importante para nosotros. Y bueno, tampoco quiero aquí dar un speech súper gigante, así que voy a empezar presentando a mis compañeros de podcast. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo afrontas este nuevo reto? Buenas tardes, con mucha ilusión, muchas ganas. Vale. Luis. Hola Jaime, ¿cómo estás? Pues muy ilusionado por este nuevo proyecto y sobre todo ansioso de poder descubrir todo lo que nuestro invitado de hoy va a compartir con nosotros. Y bueno, ya nuestro saxo alto. Iris, ¿qué tal? Hola Jaime, muy bien, gracias. Tenemos hoy aquí con nosotros nada más y nada menos que a David del Puerto. David es una persona muy importante para nosotros porque ha sido uno de los primeros compositores que nos ha dedicado una obra que grabaremos en nuestro primer disco. Y la verdad que trabajar con él, ensayar con él, también descubrimos que como persona es increíble. Así que David, muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, pues vamos allá con la primera pregunta. A ver, típica pregunta también. ¿Cómo ves el papel del intérprete, compositor y del artista en general en la sociedad de ahora hasta que llegó el coronavirus? Hasta entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que estamos, los artistas en general y los músicos muy en particular, estamos desde hace bastante tiempo buscando un poco reubicarnos en la sociedad, ver un poco cuál es nuestro papel, porque la música, estoy hablando de la música clásica, académica, como queráis llamarla, desde hace bastante tiempo parece que no acaba de encontrar una función tan clara como había tenido hasta el siglo XIX o principios del XX, ¿no? Siempre ha sido un arte muy relacionado con un determinado tipo de mecenazgo muy concreto. Durante mucho tiempo fue la Iglesia, durante otro tiempo fue la aristocracia, o se combinaron las dos, y durante todo el siglo XIX, que prácticamente desaparece la Iglesia y la aristocracia, pero aparece la burguesía, que es la que construye las salas de conciertos y los teatros de ópera y todo lo que es el mundo público de la música clásica. Y en el siglo XX hemos dejado de ser el ocio favorito de la burguesía, eso está claro, ¿no? Entonces, ahora mismo, desde hace bastante tiempo, y ya mucho, antes de hablar, por supuesto, del coronavirus y del confinamiento y de las cancelaciones y de todo eso, pero desde hace bastante tiempo creo que no tenemos muy claro ni nosotros ni la sociedad para la que, a fin de cuentas, trabajamos, porque somos personas que hacemos un trabajo para la sociedad, igual que el señor que reparte leche o el que escribe artículos en un periódico, pero no tenemos tan claro como en el caso de la música ligera o la música pop, ¿para qué exactamente servimos? Hay que tener en cuenta que, como os decía, no solamente ya en el aspecto del mecenazgo, sino que incluso en el aspecto de la función que cumple la música, tenemos que tener en cuenta que en el pasado estaba muy clara. O sea, podía ser para rezar en la iglesia una cantata de Bach, para ser más espiritual, podía ser en una gran parte de la historia de la música, de las obras importantes, era una función puramente pedagógica, ¿no? Si pensamos en el clave bien temperado de Bach, o en las sonatas de Liber, o en la música para órgano de Correa de Araujo, casi siempre se trata de obras que están pensadas para aprender a tocar el instrumento y para aprender a componer lo que ese intérprete-compositor escribía. En el caso de la ópera, por ejemplo, que era la música más pública, está claro que era una función puramente de entretenimiento, aunque fuera un entretenimiento de grandísima altura, y que es, como se ha comentado tantas veces, un entretenimiento que en el siglo XX lo ha pisado el cine, ¿no? Entonces lo ha cubierto otra forma de arte que es también grandiosa. Indudablemente el cine pues produce exactamente igual que en la tradición, hay óperas buenas, malas, geniales, regulares y espantosas, pues con el cine pasa lo mismo. O sea, hay cine de grandísima altura, cine comercial bien hecho, comercial mal hecho, todas las combinaciones que queramos.
Pero lo que está claro es que ocupa el territorio que ese espectáculo popular, que fue la ópera algún día, estaba ocupando en el siglo XIX y antes. Así que yo creo que el gran reto que con el que nos enfrentamos los músicos, y yo pienso que también un pintor, un poeta, ¿no? O sea, creo que todas las artes, pero bueno, nosotros parece que quizá en parte por la competencia, entre comillas, de la música ligera, lo tenemos un poquillo más crudo en eso, es cuál es exactamente, bueno, como preguntabas tú, Iris, al principio, ¿no? ¿Cómo nos va? Pues eso, ¿cuál es nuestro papel? ¿A quién nos dirigimos? Y a fin de cuentas es la pregunta eterna, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Aparte de que estamos llenos de vocación y de que, por supuesto, aquí estamos 5 personas que, vamos, damos nuestra vida por la música y no pensamos en otra cosa y tal, pero también necesitamos ese respaldo exterior que nos diga, y al final del túnel tienes un interlocutor, ¿no? Que se llama público, gerente o lo que sea, agente de conciertos o ministro de Cultura, no sé quién. Pero vamos, un interlocutor que te va a hacer caso y al que te gustaría en un principio conmover, ¿no? Dirigirte a él conmoviéndole porque a fin de cuentas, pues para eso lo hace. Esto no choca con el hecho de que nosotros tengamos también una vertiente solitaria. O sea, yo si me preguntas qué me llevaría a una isla desierta, pues papel, lápiz y guitarra, o sea, lo tengo clarísimo. Y ahí seguiría haciendo sonatas y cosas. Pero ya que estamos aquí, no en una isla desierta, sí que me gusta dirigirme a alguien y especialmente a través de vosotros, por ejemplo, en esa comunión que es compositor-intérprete, a alguien al que todos podamos representarnos con cara en un asiento sentado que nos escuche, ¿no? Ese es un poco nuestro problema de definición ahora. Está claro que necesitamos un público, David. La cuestión es, ¿quién debe cambiar? O sea, el público tendría que cambiar su visión de alguna forma, por supuesto no a propósito, porque no tienen la obligación de que les guste nuestra música, o sea, por la educación o por algún otro camino, o somos nosotros los que debemos adaptarnos a la época que estamos viviendo, porque evidentemente has hablado del siglo pues, XVII, XVIII, ya ha pasado, ahora estamos en el siglo XXI. Bueno, en general, yo creo que quien tiene que cambiar principalmente somos nosotros. Si os fijáis, la vanguardia, por supuesto, no ha sido toda la música. O sea, a la vez que en los años 50 estaban escribiendo Boulez, Stockhausen, Nono, Xenakis, Bucuresti, Pousser, todos los compositores, Ligeti, todos los compositores de la vanguardia histórica, estaban escribiendo también Leonard Bernstein, y Aaron Copland, y William Walton, y Joaquín Rodrigo, y un montón de otros compositores que estaban haciendo otro tipo de música, a todas luces, en fin, más querida por el público, ¿no? Pero esa vanguardia, en concreto, ese movimiento, que estuvo muy circunscrito a Francia, Alemania y un poquito a Italia, si os fijáis, es un movimiento bastante ombliguista, ¿no? Que se mira a sí mismo y que lo que decide es que ellos son el futuro y que quien tiene que cambiar es el resto de la humanidad. Pero claro, visto bastantes años después, desde como 50, 60, 70 años después de la cumbre de ese movimiento, de la cúspide de ese movimiento, en una sociedad bastante diferente a la de la posguerra, esto es difícil de tragar. O sea, decirle al universo mundo que él tiene que cambiar para que 4 músicos locos europeos encontremos la satisfacción de tener nuestro sitio en la sociedad es un poco egocéntrico, cuando menos, ¿no? Yo creo que, francamente, somos nosotros los que básicamente tenemos... No es adaptarse, o sea, no es una cosa de decir, y ahora nosotros, pues como la gelatina, ¿no? Tomamos la forma de la sociedad, no. Es más bien ser conscientes de que nosotros somos esa sociedad. Entonces, exactamente igual que otra profesión. Entonces, el músico ombliguista que se mira a sí mismo cada vez que se sienta a componer, quizá no ha entendido en qué sociedad vive, aunque él se sienta muy moderno, no lo es. Esa es la paradoja un poco de esa manera de entender la creación. Esto no me estoy refiriendo ya a una estética determinada, ni a si haces fufa, utilizas series, ruidos o electrónica o lo que te dé la gana. Me estoy refiriendo a cómo se integra uno de una forma espontánea. O sea, cómo se siente uno de verdad. Eso que dicen los ingleses, que le dicen sense of belonging, ¿no? ¿Cómo se siente uno perteneciente al mundo en el que vive? Y yo creo que en general un problema que ha tenido la música contemporánea es que no es perteneciente al mundo en el que vive. Hay una frase que leí hace bastantes años en un libro de
divulgador de la música clásica italiano, que es Alessandro Barico, que decía, a propósito de unas frases de todos estos compositores, ¿no? De Boulez, de Haas en compañía, que decían que, bueno, pues era la música del futuro, la humanidad os cambiará y escuchará muchas veces tal o cual obra, y entonces, y él decía, esta música contemporánea, no decía la música contemporánea, decía, esta música contemporánea, no es que esté ni por delante ni por detrás, sencillamente está en otro sitio. Me parece una definición muy buena. No es una cuestión de quién está más avanzado, porque hoy día no hay competencia entre quién está más avanzado. Se ha vuelto tan relativo todo que es muy difícil decidir. En general, fijaros que es difícil decidirlo hasta pensando en el pasado. Los compositores que en el pasado podían parecer absolutamente arcaicos o conservadores, como era el caso de Johann Sebastian Bach en su tiempo, frente a su hijo Carl Philipp Emanuel, por ejemplo, etcétera, pues a la postre han resultado ser compositores de una modernidad inaudita, ¿no? Y sin embargo, pues representaban... Claro, el artista grande no es ni moderno ni antiguo, es intemporal, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasaba a Bach. Bach es un compositor mal comprendido en su época porque le acusaban un poco, como sabéis, sus hijos de mirar mucho al pasado, pero claro, no es que mirara al pasado, miraba a la totalidad de la música, que para él era un continuo en el que estaba también la polifonía antigua, exactamente igual que la música de su tiempo. Igual que adoraba Vivaldi o a Couperin, adoraba la polifonía franco-flamenca o la polifonía renacentista italiana y demás del siglo XVI. Y esta intemporalidad es la que ha faltado un poco en la música contemporánea. O sea, esa vanguardia se ha lanzado mucho después de la Segunda Guerra Mundial y por unas razones que sería largo de contar y que, bueno, se ha hablado mucho de ellas, pero que tienen que ver también con una cierta percepción frustrante del ser humano después de la guerra y del nazismo, lo cual también es comprensible, ¿no? Cualquier persona que haya estado cerca. No es que el hombre después haya sido mejor, pero indudablemente ni antes. Pero indudablemente en la Segunda Guerra Mundial y en el nazismo y en el descubrimiento de los campos de concentración y de todo esto, pues un poco el hombre occidental toca fondo, ¿no? Y se da cuenta de que la capa de civilización que tiene es muy delgada y que la sinrazón y la bestialidad y la barbarie están cerquísima de lo que podían estar en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno, el glorioso emperador general, se pasaba a cuchillo a 50.000 señores en una mañana en una llanura, ¿no? Entonces, ese descubrimiento un poco del fracaso de la civilización que llega con el fin de la Guerra Mundial, que por cierto, como sabéis, culmina con 2 bombas atómicas que se llevan a 100 y pico mil personas de golpe, pues es tan traumática para esa generación de artistas que cualquier cosa que se les pase por la cabeza en cuanto a la necesidad de futuro es explicable. Pero por eso os comentaba que hoy día ha pasado mucho tiempo y esa sociedad ya no existe. O sea, somos otros. Quedan pues una señora de Auschwitz que tiene 100 años y que les cuenta las cosas a sus nietos y que por supuesto que no se pierda esa memoria, ¿no? Esto no quiere decir, o sea, los desmemoriados, como sabéis, están condenados a repetir sus mismos errores, pero desde luego no somos ese mundo. Y yo creo que ahora mismo justamente lo que nos falta es menos ambición de futuro y de cambiar a la humanidad y más ambición de presente, de intentar darnos cuenta de en qué mundo vivimos. Y claro que sí, ya os digo, no adaptarnos como un guante que se pone ahí en la mano, sino echarnos un poco a la calle, en el sentido musical de la palabra, y darnos cuenta de que vivimos en un mundo muy diferente. Por ejemplo, lo permeable que se ha vuelto la sociedad a la música popular, a muchas formas de música popular, ha sido determinante en la segunda mitad del siglo. Y llegamos a una situación hoy día en la que la presencia de la música popular es distinta a lo que ha sido nunca en la historia de la humanidad, en parte pues, por la grabación, por la tecnología, ¿no? Por la posibilidad de grabar y de difundir y todo eso a través, sin que tú tengas que estar en el concierto del trovador de turno, ¿no? Porque ya le oyes antes en un disco y ahora en YouTube, en Skype o lo que sea. Pero es que eso, si no cambia la conciencia de los compositores, o sea, si no nos ha penetrado un poco el estómago, es que no nos enteramos de nada. O sea, estamos viviendo en una ostra que no tiene nada de moderno, ¿no? Yo por eso creo que este término de modernidad, que ha sido un poco la palabra mágica invocada por esa generación desde el año 45 hasta hoy, porque sigue habiendo gente que habla en esos términos, que suenan ya un poco, cuando oyes hablar eso de la modernidad, ciertos compositores, te suena un poco al cine europeo de los años 60, ¿no? Que en fin, ha dado películas muy buenas, pero ha dado también unas buenas castañas y que hoy día, en general, ha tenido un mal envejecimiento, un paso del tiempo bastante delicadito, ¿no? Y esto es lo que pienso que pasa cuando los músicos nos obstinamos en no querernos enterar de en qué mundo vivimos, ¿no?
Vale, voy a hacer un apunte, ¿vale? Dentro de este podcast. Y es que, bueno, como veréis, pues la calidad de imagen o de vídeo, pues dada la situación que estamos teniendo, pues bueno, estamos haciendo todo por videollamada. Entonces, si os parece, chicos, los turnos de palabra los vamos a hacer levantando la mano, ¿vale? Hago yo de moderador y os voy dando la mano. No sé si tú, Luis, creo que querías decir algo. Sí, Jaime. Bueno, yo a raíz de estas dos respuestas tan fascinantes, se me ocurren dos cuestiones más. La primera de ellas tiene que ver con esta visión, ¿no? Yo también creo fielmente o firmemente, mejor dicho, que somos los músicos quienes nos tenemos que adaptar a la época en la que vivimos. Por ejemplo, yo desde hace poco he comenzado a dar clases en un conservatorio y no dejo de tener la sensación de que está muy bien, pero que es un poco fuera de tiempo. Por ejemplo, me planteo el reto de enseñar Bach a mis alumnos y digo, ¿qué herramientas al final podemos tener los músicos para a través de la educación poder hacer sentir a nuestros alumnos y nosotros mismos que pertenecemos a este mundo? ¿Cómo podemos adaptar esa tradición a la actualidad? ¿Cómo podemos ser parte de este mundo a través de la música del pasado? ¿Y cómo podemos, sobre todo, a las nuevas generaciones, que cada vez las veo más alejadas de este universo de la música culta, hacerlas partícipes de esto, que puedan llegar a sentir esta música de la misma manera que sienten cualquier grupo que puedan escuchar en la radio, en primer lugar? Bueno, pues claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque si tenemos las respuestas, tenemos solucionada la educación musical, pero yo creo que hay dos factores. Uno, desde luego, es difusión, o sea, es pedagogía fuera de los conservatorios, porque claro, si nos centramos solamente, o sea, si consideramos pedagogía solamente en la enseñanza profesional que damos a las personas que van a ser músicos en el futuro, sean intérpretes, compositores, musicólogos o hasta críticos, investigadores, etnomusicólogos, lo que queráis. Pero claro, estamos siempre hablando, aunque nos parezca un mundo muy grande porque es el nuestro, estamos hablando de un mundo pequeñísimo en realidad, ¿no? Entonces, el fundamento de todas estas profesiones es que tengamos público. Por lo tanto, donde hay que hacer esa pedagogía a tope es en esos programas pedagógicos que se inventan ahora las orquestas y los teatros de ópera y todas estas cosas, que son los que nos aseguran que mañana alguien nos vaya a entender. Porque si solamente alimentamos la profesión, llegará un momento en que estemos haciendo el feedback continuo, ¿no? O sea, tú educas a un saxofonista para que eduque a otros saxofonistas y así haciendo un círculo hasta el infinito. Entonces, para romper ese círculo y que nos encontremos delante de la gente, lo que necesitamos es que vayamos nosotros, como decíamos antes, en cuanto a que nosotros cambiemos, ¿no? Pues dentro de nuestra profesión tan secretista y tan autónoma y todas estas cosas, que seamos nosotros los que vamos, como Mahoma a la montaña en el refrán, los que vamos a dirigirnos a la gente para decirles, pues esto es lo que hacemos y vamos a intentar deciros, vamos a intentar entre todos hacer que se pueda entender de una mejor manera. Naturalmente esto requiere medios, o sea, eso nosotros lo podemos decir desde nuestro punto de vista, que todos somos profesores en sitios pues muy exquisitos y tal, o muy profesionalizados, y no tenemos un acceso tan directo a institutos y colegios y todas estas cosas, y podremos pensar como músicos, oye, pues si no me dan los medios me es imposible llegar a ese mundo. Yo por eso creo que es imprescindible, tan necesario como programar exquisitamente a Beethoven con Eschenbach y no sé cuántos en las orquestas y en los ciclos de cámara, que se dedique un dinero por parte de esas instituciones públicas mayoritariamente en Europa o privadas en Estados Unidos y el Reino Unido y tal, que se dedique ese dinero a que podamos llevar toda esa música, aunque a veces nos gastemos menos en la exquisitez, que podamos llevarla a más gente, ¿no? O sea, esto es una garantía de éxito, pues nosotros no podríamos afirmar eso si a su vez no hacemos nosotros esa voluntad, si no tenemos esa voluntad de cambio, ¿no? Esa capacidad de decir. Y además de todo esto, de enseñaros lo chulo que es el producto y no sé cuántos, además, como os decía antes, queremos tener los ojos muy abiertos a donde vivimos. Una de las cosas que tiene la música popular, las diferentes 1000 formas de música popular que se han difundido y que un poco han ido copando el terreno de la difusión musical en la segunda mitad del siglo XX y el XXI,
es que, si os dais cuenta, es una música que ha entroncado con todo lo más creativo y exquisito que tiene la música culta. Naturalmente no me refiero a un pop más pedestre, o sea, ya sabemos que Taylor Swift o Lady Gaga pues pertenecen a una cosa que es puramente comercial y que tiene realmente es una industria. O sea, me imagino que una de estas muchachas pues es como una oficina andante, ¿no? Que lleva pues productores, los señores que hacen los arreglos para sintetizadores, el de la coreografía y tal. Pero si pensamos en música más puramente creativa, de la rama que sea, podemos hablar de jazz, de rock, de country, de bluegrass, de salsa, de son cubano, de lo que queráis, ya no son músicos que se les cae la babita y luego cogen la guitarra y dan 4 notitas y todo eso. Son músicos altísimamente profesionalizados que lo que difunden es exquisito, verdaderamente, ¿no? Cada uno en su terreno. Claro, nosotros no podemos ofrecernos como competencia diciendo, no, nosotros somos como Jesucristo, ¿no? La respuesta profunda a todo esto y tal, porque la gente con razón podrá decir, oiga, es que este tío toca fantástico, ¿no? O sea, ¿qué me da usted adicionalmente si toca como Dios y canta como los ángeles y no sé cuánto? Bueno, pues nosotros lo que sí representamos en lo académico es la capacidad de sintetizar todo el mundo en que vivimos y hacer de esa enorme croqueta de música en la que estamos insertos una obra más individual que colectiva. Siempre la música popular tiene una faceta más colectiva y lo que la música académica nuestra, sin renunciar para nada a todas nuestras exquisiteces compositivas e interpretativas, lo que puede tener es justamente el apropiarse en el mejor sentido de todas esas tradiciones que conviven en nuestro mundo y que tienen una altísima calidad y sintetizarlas en un producto individual que a su vez trasladaremos a nuestros alumnos, que se lo trasladarán a los suyos, creando una tradición interpretativa y compositiva como la que ha existido hasta ahora. Por ejemplo, tú preguntabas antes por Bach, y decías cómo transmitirlo a los alumnos. Pues, hombre, yo creo que una de las cosas que podemos transmitir a los alumnos es que se den cuenta de que sin que ellos lo sepan, sin que lo hayan notado seguramente, Bach está absolutamente presente en nuestra sociedad. Porque de él, esa cierta manera de entender la música se ha traspasado completamente al jazz, al rock, a la música de cine. Es decir, hay un montón de ideas rítmicas, melódicas, armónicas, de textura que están en otras músicas y que han venido del pasado para configurar ciertos usos de la música popular presente. Si tú al chico que tienes delante, al alumno, le demuestras o le muestras, no hace falta demostrar, le muestras sencillamente lo viva que está esa música fuera de la tradición clásica, ya se dará cuenta de que merece la pena el esfuerzo, porque claro, está hablando de una música que existe de verdad, que no es que tú te la hayas sacado de tus partituras alquímicas secretas y se la cuentes como si fuera una cuestión así de brujería, ¿no? Sino que estás hablando de una música que está ahí que le va a servir hasta para entender mejor la música ligera que escuche en su casa o en el metro con los cascos o lo que sea, ¿no? Y a su vez, ese producto que ha pasado, digamos, en este caso concreto, pues del barroco, vamos a decir, a ciertas formas de música popular, a su vez, el compositor clásico lo coge, lo vuelve a deglutir con todas las cosas que se le han pegado a esa música por el camino, pues que pueden ser africanas, jazzísticas, lo que sea, y a su vez crea con ello ese producto individual que, sin perder nada de la complejidad que es característica de nuestra música clásica académica, con todas nuestras cosas formales y texturales y complicadas, sobre todo en razón, que ese es nuestro distintivo principal, en razón de que se escribe, yo creo que con eso somos capaces de hacer que todo ese camino de ida y vuelta, que es realmente la historia, ¿no? la tradición. Pero es que esa historia, ineludiblemente en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX y en nuestra época, pasa por ese convenio alimenticio con la música popular. Yo creo que sin eso no se entiende la música de nuestro tiempo, ni culta ni ninguna. De manera que si nos aislamos de esa música popular y nos quedamos un poco en la corriente de lo que ha sido analizar los nombres que han ido pasando el testigo, la antorcha olímpica, de compositor en compositor, realmente nos perdemos la mitad de las cosas, ¿no? Sobre todo a partir de los años 40, de los años 30, cuando empieza a pujar muy fuerte el jazz, y cuando ya vemos que algunos compositores no precisamente menores, como puedan ser Hindemith o Ravel o ¿cómo se llama este? Darius Milhaud, quien queráis, están ya nutriéndose de esa música popular con una fuerza y una energía tremenda que hace que surjan también cosas nuevas estéticamente, o Poulenc, ¿no? Cosas nuevas estéticamente en la música, o Kurzweil, o sea, es que no pararíamos con la lista de compositores, ¿no?
Pablo, querías... Sí, al hilo de lo que hablábamos, de un poco la necesidad de cambio por parte de los músicos, intérpretes y supongo también compositores, quería hilarlo leyendo un poco, investigando un poquillo sobre algún trabajo que hay sobre tu vida, tu obra y todo lo que has hecho a lo largo de la larga carrera. Hay un momento que a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber si tuvo algo que ver también con el ver otros mundos o el ver cómo al final la sociedad avanzaba hacia un concepto de libertad. Y es un momento en tu carrera, en un curso de composición, en el que, bueno, leí que Luis de Pablo en un principio no pudo darte clases, pero que luego sí que pudiste acudir en el 85, creo que fue, a un curso de composición en Bellas Artes que ahora nos contarás un poco porque supuso como un poco la liberación, ¿no? Me gustaría saber si la comparativa entre las clases con Guerrero, que por lo que hemos sabido un poco, quizá eran un poco exigentes y duras, y ese punto de inflexión de ver la libertad que quizá descubriste con Luis de Pablo, te hizo ver un poco esa necesidad de adaptar tu obra. Creo que también nos puedes hablar un poco de la obra Veladura, que creo que fue también rompedor en la clase de Guerrero, ¿no? Cuando la escuchó, y a ver qué supuso para compositores como Guerrero, pues a lo mejor esas nuevas perspectivas, ¿no? Relacionadas con este cambio, reformar el formato, ¿no? Desde el punto de vista ya no solo del intérprete, sino del propio compositor y de cómo la música también avanza con la sociedad, ¿no? Sí, bueno, claro, hace muchos años de eso, pero sí, efectivamente, las clases de Guerrero han sido esenciales para mí, el aprendizaje de la forma, y Guerrero era una persona con un dominio del oficio tradicional muy sano para transmitirlo a un compositor joven, a un aprendiz, pero claro, lo que tuvo ese curso de Luis tuvo bastantes elementos que, claro, sí fueron muy reveladores para mí. Primero, un poco el salir de la soledad, porque, claro, la soledad del compositor joven que estudia y que va de su casa a casa del maestro y que, claro, cuando vas al instituto, tú imagínate los compañeros de instituto a los que yo adoraba y con los que me llevaba muy bien, pero no era la gente para hablar con ellos de estos juegos en el escenario y solo no sé qué, ¿no? O sea, eras verdaderamente un marciano absoluto. Entonces, claro, una cosa que tuvo ese curso es de pronto entrar en relación con un montón de gente que está marciana como tú, y de eso han salido amistades que perduran, de eso hace, pues, ¿cuánto? Como 40 años o una cosa así, ya no sé ya cuántos siglos, y esas amistades perduran tanto que allí conocí a Jesús Rueda y esta mañana me estaba escribiendo con él por WhatsApp, ¿no? O sea, que ha habido cosas ahí que han salido ya inmortales para toda la vida. Pero luego es que hubo un matiz, aparte de... Yo ya conocía a Luis de Pablo, pero hubo un matiz tremendo en ese curso que era la presencia de un trío en vivo de intérpretes que leían a diario, porque el curso era fascinante, la dinámica de trabajar por la mañana, ir corriendo con la partitura por la tarde, engancharte el metro y acabar oyendo lo que habías escrito durante la mañana, ¿no? El contacto directo con los intérpretes, es decir, el ver cómo funciona inmediatamente, y no me refiero solo a lo compositivo, sino también a la escritura instrumental. Inmediatamente cómo funciona lo que acabas de escribir y que está todavía fresco en el papel, eso, claro, es que te cambia la conciencia, te cambia la vida, todo, la perspectiva total de todo lo que haces, ¿no? Entonces es cuando tomas realmente conciencia de que hay todo un mundo que funciona y todo un mundo que es mucho más, que te empieza a parecer un poco más teórico, ¿no? Un poco más discutible. Y empiezas a pensar por qué voy a escribir cosas, aunque digamos que era una tendencia estética, psicológica, o como queráis llamarlo en el mundo de la música contemporánea, al escribir más allá de los límites de lo tocable, pero te empiezas a preguntar, o por lo menos en mi caso fue así, si tiene algún sentido esto, ¿no? O sea, de escribir cosas que sencillamente no se pueden medir, por ejemplo, ¿no? Porque te pones fácilmente también un poco en parangón con la historia. Y cuando estábamos escuchando allí de jovenzuelos y tal, y un poco, claro, la figura de Luis, muy imponente y tal, pero estábamos escuchando con un trío que además era clarinete, vibráfono y piano, una plantilla preciosa, por cierto. Estábamos escuchando cada pasaje que habíamos hecho cada uno de los que allí estábamos, con las críticas que cada cual se quedara para sí sobre los compañeros y sobre uno mismo, te dabas cuenta de en qué medida tú querías que tu música funcionara de cara al instrumentista o preferías mantenerte en ese ámbito teórico de la música que no se puede ni medir, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que me trajo lo recuerdo perfectamente la sensación cuando empezaron a leer la primera tarde aquellos tres músicos lo que habíamos escrito, los primeros apuntes. Hubo gente que trabajamos muchísimo y, bueno, como en todos
los cursos hubo gente que no pegó ni chapa, otra que venía pues un poco a pasar el rato y tal, pero también hubo unos cuantos compositores que trabajamos como lobos, ¿no? Y claro, había mucho material para leer. Y yo pensaba en ese momento, digo, joder, es que claro, en el 18, un cuarteto de cuerda cogía los papeles, los ponía en el atril y lo tocaba. Nos encerraba en su casa 6 meses para ver si desentrañaba el cinquillo contra tresillo y el 3x8 a negra 63,5 y no sé cuánto. ¿No? Sino que era música de uso inmediato para el intérprete. Entonces, uno tiene, ahí yo creo que se escinde el sentir musical de una persona. Uno pertenece a ese tipo de músico, es decir, un músico que tiene un sentido eminentemente práctico, la música es lo que suena al final, y uno quiere hacer que su pensamiento esté de acuerdo, Jesús, esté de acuerdo con lo que, o sea, sea capaz de transmitir al papel realmente lo que quiere que en el instrumento suene, o es un músico más teórico para el que el papel vale más que la interpretación y en ese caso se queda un poco refugiado en sus posturas en las que da igual si eso no se puede medir porque es un producto de gran prestigio intelectual. Y yo claramente soy del primer tipo y fue en ese curso, o sea, ¿por qué precipitó en cierto modo mi salida de la clase de Guerrero también ese curso? No era una cuestión tanto de si la estética de Guerrero frente a la de Luis de Pablo y tal, eso tuvo muy poco que ver, entre otras cosas porque yo tenía también por aquellos años ya un poco pues empezaba a tener mi idea de cómo quería que fuera a ir yendo mi música, ¿no? Y a lo mejor no tenía nada que ver ni con Luis de Pablo ni con Guerrero. O sea, no era una cuestión de confrontar a los dos, sino de confrontar el tipo de músico que querías ser. Y yo el tipo de músico que quería ser era el músico práctico que era capaz de saber qué quería poner en un atril para que aquello sonara y funcionara para el intérprete de la mejor manera posible y de la manera también más económica y rentable posible. Y me di cuenta de que todo el prestigio intelectual de la escritura hipercompleja, por ejemplo, de la música contemporánea, no me importaba nada. Y eso, claro, te situaba, sentimentalmente, te situaba en las antípodas de la música contemporánea dominante, que era una música extremadamente bien dibujada, ¿no? En la que el aspecto de la partitura, sí, hombre, no sé si habéis estado de jurados en algún concurso de composición, pero normalmente los concursos de composición tienen mucha gracia porque suele haber miembros del jurado que no son grandes lectores de partituras, es decir, que no tienen una gran capacidad para saber qué está sonando. Pero claro, sí tienen una gran capacidad para darse cuenta de cómo está dibujado aquello, ¿no? Y les hace mucha ilusión pues toda la enorme complejidad de los garabatos llenos de figuras rítmicas complicadas, de octavos de tono y de vaya usted sabe qué, ¿no? Entonces, yo en ese curso es cuando me di cuenta de que puesto al lado del pianista frente al atril con mi música, el aspecto de la partitura no me importaba nada y lo que quería era que transmitiera de la forma más simple y económica posible lo que yo quería que sonara. Y eso yo creo que es lo que resume por qué fue un bofetón en la cara de tal calibre ese curso, ¿no? Porque me situó realmente delante del tipo que yo quería ser. Ni más. En línea con estas reflexiones, pues yo creo que vamos a pasar a ya la última pregunta, ¿no? de este bloque, ¿no? En el que hablamos de la posición de la música en la actualidad y sobre todo del compositor, del intérprete. Yo no dejo de escuchar en la radio últimamente, por ejemplo, esta misma mañana, escuchaba a una periodista que lanzaba a su entrevistado pues esta pregunta, ¿no? ¿Realmente el coronavirus, la situación que estamos viviendo, el confinamiento, nos va a hacer mejores o nos va a cambiar algo o vamos a seguir exactamente igual? Y yo creo que la última pregunta va un poco en esta línea y relacionado con todo lo que comentabas, ¿realmente este pequeño tiempo de resetear, ¿no? de encontrarnos con nosotros mismos, un poco obligados con el coronavirus, ayudará a la música culta, entre comillas, ¿no? Adaptarnos a la sociedad en la que vivimos? ¿Cambiará estas formas de componer que hablabas? ¿Cambiará algún tipo de lenguajes o estéticas? Igual que ha pasado pues, a lo largo de la historia, ¿no? Antes comentabas pues, el impacto de las grandes guerras, ¿no? O, por ejemplo, en el siglo XIV, las epidemias de peste, que también influyeron en la forma de componer. ¿Esta epidemia ayudará a cambiar o, por el contrario, nos terminará, entre comillas, de
si vale la expresión, de matarnos, ¿no? De arrinconarnos un poco dentro de todo el mundo de la música? Pues yo creo que ni tan positivo ni tan terrible. O sea, no nos va a cambiar, no nos va a hacer mejores. Las personas que se resetean son solamente las que tienen una capacidad de introspección fuerte, ¿no? Los demás, esto les pasa, o sea, hay mucha gente que se ha pasado 3 meses pensando en la primera caña que se va a tomar en el bar y ha perdido totalmente la ocasión de estar consigo mismo, que era magnífica, por cierto, ¿no? Pero claro, los 5 que estamos aquí hablando, justamente somos personas seguramente con una cierta capacidad de introspección y entonces nos sabemos, o sea, tenemos también la facilidad de autoconfinarnos aunque vayamos en el metro, ¿no? Porque seguramente somos personas que yendo en el metro podemos sumergirnos dentro de nosotros mismos, bueno, por eso se nos pasa siempre debajo de la estación que no es y eso, ¿no? Pero somos capaces de sumergirnos dentro de nosotros mismos y ir metidos en ese mundo al que el confinamiento por la pandemia ha forzado a otra gente. Entonces, yo creo que esto va a mejorar a los mejorables, o sea, va a resetear como te decía, a las personas que tienen una capacidad de introspección y de haber podido parar el reloj y haberse metido para adentro y haberse hecho su autofeedback, ¿no? Interno. A la mayoría de la gente, nada. Pero tampoco creo que vaya a ser tan terrible, ¿no? O sea, no nos va a sacar tampoco peores, porque el hombre contemporáneo es tan rápido, o sea, todo transcurre a tal velocidad que además eso es uno de nuestros problemas, ¿no? Que la profundidad casi está excluida de las relaciones. Claro, tú hablabas antes de cómo, por ejemplo, aquella peste del siglo XIV no solamente cambió la forma de componer, nos trajo, por ejemplo, el Decamerón de Boccaccio, una obra fundamental de la historia de la literatura, y en cada gran crisis que hemos visto, bueno, el otro día leía, me imagino que es una anécdota que se ha hecho muy popular durante el confinamiento, Isaac Newton, se le cayó la manzana en la cabeza famosa durante un periodo de confinamiento por peste en el siglo XVII en Inglaterra, cuando mandaron a todos los universitarios a sus pueblos y él se fue al suyo, que era bien pequeño, y allí, pero lo que pasa es que, claro, fíjate lo que demuestra el cambio en cuanto a la velocidad, ¿no?, de transmisión de las cosas. Aquel confinamiento en Inglaterra, que llevó a Newton fuera de la universidad, me parece que duró como 2 o 3 años. Y esto supuso, pese a todo, claro, yo sino que media Inglaterra se vería afectada por la peste directamente o en familiares o lo que sea. Hoy, con 3 meses, estamos ya como que queremos pasar a otra cosa, ¿no? Venga, sí, Ale, ya, olvidado, tal. Ya sabemos que no lo podemos olvidar porque si al que le coge le manda al hospital o al cementerio, pues no, esto no es fácilmente olvidable. Pero ya estamos deseando pasar página porque es como si que ya se ha inventado otro artilugio, ¿no? Ahora, el desconfinamiento, venga, todos a la playa, todos a las cañas, todos, qué divertido, ahora tenemos que hacer cola en el bar para pedir hora para tomarnos la caña. Entonces, todo es tan rápido que yo creo que no hay tiempo para que nada sea ni tan positivo ni tan terrorífico. O sea, vamos a salir igual, vamos a quedarnos moralmente más o menos como estábamos, ¿no? Yo no creo, fijaros que hemos pasado de los famosos aplausos a los sanitarios a la oleada de denuncias contra médicos y enfermeros porque no han atendido suficientemente bien. O sea, los héroes se han convertido en villanos en días, ¿no? En cuestión de días o de horas. O sea, esto es un caballo tan desbocado esta sociedad que realmente no va a hacer ninguna pausa, ni por el coronavirus, ni por el confinamiento, ni por nada. O sea, todo el mundo lo que estará esperando es el próximo invento de Apple para hacer cola en los MediaMarkets de turno de todo el universo. Pero esto, por eso te digo que yo soy escéptico, pero también en lo negativo creo que no saldremos muy empeorados del asunto. ¿En qué nos afecta a nosotros un poquito en fin, en negativo? Pues en que justamente esa velocidad de percepción de las cosas es contraria a nuestra manera de producir el arte que producimos, porque justamente es un arte que aspira a durar, que es profundo, que vosotros os pasáis un montón de tiempo estudiando una obra y sacando matices y detalles exquisitos que os diría que no se trabajan con tanto amor en ninguna otra profesión, o casi en ninguna. Bueno, espero que los arquitectos sí, por la cuenta de los 100. Pero, y claro, eso en cierta manera es un poco contradictorio con la sociedad hiperrápida en la que vivimos. Pero también es verdad que si algunas profesiones no mantenemos eso, ¿quién lo va a mantener? O sea, ahí nosotros tenemos un poco la responsabilidad moral del sostener la antorcha de lo profundo, ¿no? Y lo digo sin ninguna pretensión pedante ni nada de eso, sino de lo profundo, es decir, de aquellas actividades que pueden cambiar
el ser humano por dentro, que pueden de verdad tener una trascendencia temporal importante, que no se agotan a los 15 días, como la canción de turno o el aparato de moda, en fin, todo aquello que pueda aspirar, porque claro, por definición, y aunque hoy día se haga una oda constante a lo instantáneo y a lo que se muere rápido y tal, pero en realidad, por definición, lo que aguanta es lo profundo. Nosotros seguimos hablando de catedrales góticas porque algo tiene el agua cuando la bendicen, que dice el refrán, algo tienen que hace que no pensemos en ellas como en los chalés de los años 60, que ya se nos han olvidado y ahora queremos otro tipo de chalés, ¿no? Entonces yo creo que si somos un poco responsables, junto con otras profesiones naturalmente, de lo durable, de lo que puede cambiar de verdad, aunque sea una parte pequeña de la gente, que ya sabemos que no nos dirigimos a todo el mundo, tenemos que mantenernos ahí exactamente igual, con pandemia y sin pandemia. O sea que ahora, en lo práctico, ¿esto nos va a suponer algún tipo de mejora? Vamos a olvidarnos de los empeoramientos, que ya esos nos lo sabemos, y todas las cancelaciones, retrasos y todos los problemas que generan. ¿Nos va a suponer algún tipo de mejora? Pues hombre, yo creo que hay una cosa en la que sí, y especialmente os lo digo a vosotros y también a vosotros como cuarteto y a mí como compositor, que es que yo creo que la apreciación de la música de cámara sale reforzada de este mundo, del mundo de la pandemia. A partir de ahora nos vamos a encontrar con que los grupos pequeños van a ser las estrellas, ¿no? Van a ser los herederos así debería ser, por lo menos durante una buena temporada, de la actividad musical. Y yo creo que en eso el melómano que ha estado, el que tiene un poquito de conciencia y que ha estado encerrado todo este tiempo sin salir a conciertos y que, bueno, se ha entretenido ahí con el YouTube o con la manera que tenga de seguir la música, va a valorar de otra manera el encerrarse en una iglesia con un cuarteto. Y va a ver que la proximidad de lo pequeño es, por lo menos, tan grande y tan importante como la gran función de ópera mastodóntica o la orquesta sinfónica de turno con el pianista más famoso del mundo haciendo el cuarto concierto de Beethoven, ¿no? Yo creo que en eso la música de formatos pequeños, que a lo largo de la historia ha sido la responsable de muchos de los grandes cambios estéticos y técnicos que se han producido en la música, sí se va a ver beneficiada, ¿no? Yo pensaba en estos días, tenía no sé por qué en la cabeza a Corelli, ¿no? A Arcangelo Corelli, durante muchos días y le escucho y reescucho y tal, y pensaba, joder, es que a lo mejor esas sonatas en trío y esas sonatas para venir solo con continuo y tal, es un poco la manera que nosotros adaptando, pensando en nuestro tiempo naturalmente, pero es un poco la manera que podríamos tener de responder a la pandemia, ¿no? Es decir, o sea, nuestro formato, el pequeño, nuestro lenguaje, muy profundo, pero también, oye, con una cara un poco amable, ¿no? Porque es la que tiene Corelli, justamente, frente a un cuarteto del siglo XIX, cuarteto de cuerda, desgarrador, en el que el compositor se arranca las tripas y te cuenta todo sinceramente todos sus conflictos existenciales y tal. Entonces, el volver un poco al XVII y esos principios del XVIII, en el que la música está todo un poquito más sosegado, los ánimos y todo eso que en el romanticismo, yo creo que puede ser una bendición, ¿no? Para decir, mira, ya que hemos salido vivos, vamos a gozar y a disfrutar un poco con esta manera de entender la música, que no es la de los torbellinos románticos de las grandes orquestas, sino que es un poco más tranquilo todo esto. Vale, bueno, David, como decía antes Luis, tenemos estructurado un poco esto por bloques, ¿vale? Entonces, bueno, el siguiente bloque, que en realidad se nos ha mezclado un poco, porque, bueno, la verdad es que todo lo que estás aportando es bastante interesante. Y de tus reflexiones, bueno, pues es que surgen muchas preguntas. Y, bueno, pues sobre tu carrera, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre ti, como tu figura de compositor. Ya te ha introducido un poco Pablo con su pregunta antes sobre Francisco Guerrero, Luis de Pablo. Y, bueno, pues una cosa que llama la atención es que no te defines únicamente como compositor, si no estoy equivocado, ya que, bueno, pues cuando alguien entra en tu web, lo primero que aparece es compositor y guitarrista. Tuve la suerte de estar en una charla que diste, pues creo que fue el año pasado, o al menos que fue el curso pasado, ya no te sé decir si 2019. Creo que el curso pasado, sí. En la que hablabas mucho de la importancia que tiene en ti el poder tocar lo que compones, el no simplemente abstraerte un poco en lo que es el pensamiento compositivo, sino también dentro de lo que es lo práctico. Entonces, bueno, justamente estos días hablando nosotros, hablando los cuatro, también con Luis, otro aspecto
que hablaste también en la charla, era un poco de cómo fundamentar el proceso compositivo. Y dentro, bueno, Stravinsky, en su libro de la poética musical, lo que dice es que cuantas más restricciones es capaz de ponerse un compositor, por ejemplo, yo creo que uno de los mayores ejemplos es Bach. Siempre se habla de que Bach, bueno, lo has comentado antes, estaba un poco anclado al pasado. Y Stravinsky lo que dice es, si yo no tengo ningún marco en mi folio de pensamiento, si no tengo ningún marco, me puedo salir por donde quiera, no tengo normas. El tener normas es lo que un poco agudiza el ingenio, es lo que hace que le busquemos, como suele decir, cinco pies al gato. Yo me acuerdo que hablabas de esto. Entonces, te quiero plantear, ya después de no me quiero poner pesado, te quiero plantear dos preguntas. El primero es que si nos puedes hablar un poco de tu proceso compositivo, y luego, ¿este proceso se basa más en la inspiración o en el descubrimiento, en lo que es el trabajo, la técnica? Bueno, pues muchas veces no sabes decir, porque ya te imaginas que cuando uno está componiendo no se observa a sí mismo, ¿no? Entonces hay veces que no sabes exactamente de dónde está saliendo lo que escribes. Pero bueno, yo sí te puedo decir que en la composición para mí hoy día, y este es un largo proceso que empezó con la pregunta de Pablo antes, ¿no? Cuando os comentaba mi fascinación cuando en ese encuentro me senté junto a estos tres instrumentistas que leían las obras y un poco pues eso cambió mi vida. Pues sí es verdad que para mí la relación con el instrumento es absoluta y totalmente fundamental en mi concepción y en mi vivencia de la música, y de hecho ha sido un catalizador muy importante el volver a tocar profesionalmente, el volver a dar conciertos después de muchos años, ha sido un catalizador muy importante de lo que para llegar a lo que yo quería contar en música. Y mi proceso va por ahí, o sea, yo realmente digo, para mí la música no es una actividad horaria en la que me siento en mi mesa de trabajo sistemáticamente y luego ya acabo y me tomo el vermú y tal, sino que es absolutamente continua. O sea, yo vivo en músico todo el tiempo y mi familia, bueno, pues se ha acabado acostumbrando al tema, ¿no? Pero no siempre es muy fácil. Pero yo vivo perpetuamente con un cuaderno de apuntes, un portaminas y la guitarra. Eso es, mira, ahora está cayendo un tormentón aquí espectacular. Eso es una compañía mía constante. Una de las cosas que he hecho para que esto sea compatible con mi mujer y con mi hijo en las horas más normales del día, de cenar, comer, ver la tele y todo eso, es comprar una guitarra como esta, que no tiene caja y que es una clásica eléctrica, una clásica que tiene una pastilla que vamos, un piezo eléctrico que de tal manera que yo puedo estar, esto casi no suena, prácticamente suena aún menos que una guitarra eléctrica sin enchufar, y esto me permite tener constantemente la guitarra y el cuaderno a mi lado. Y entonces, mi manera de componer realmente es producir ingentes cantidades de apuntes. O sea, yo lleno los cuadernos a gran velocidad y luego analizo. Y de ahí saco lo que quiero sacar. Entonces, ¿de dónde provienen esos apuntes? Pues básicamente de la interpretación improvisada y de la improvisación mental. O sea, yo hago un gesto armónico en la guitarra con un par de acordes que traigo en la cabeza y de ahí me sale pues una derivada ya que es puramente mental, desarrollo, y entonces tiro por otro lado con eso se va generando lo que a mí me gusta ver como, más que como apuntes, como campos de trabajo, ¿no? O sea, van saliendo como pompas en el papel, en el que puede haber un gesto melódico muy concreto, que es, pues eso es lo que hablaríamos de inspiración, ¿no? Una idea que luego va a ser la generatriz de algo. Pero también puede haber un elemento mucho más teórico, por ejemplo, que a través de ese gesto melódico pues yo he deducido un tipo de escala interesante, me parece interesante, pues por ejemplo, porque es simétrica. Yo que sé, pues estos días estaba trabajando con la sonoridad de una escala que me parecía muy graciosa, que estaba trabajando con, bueno, de esto que estás improvisando y de pronto, pues, improvisando sobre una idea tuya, pruebas una cosa que tiene unas determinadas características técnicas, ¿no? Que era una escala, por poneros un ejemplo, una escala que se abre y se cierra simétricamente desde el semitono a la tercera mayor. Entonces, tiene un semitono, si, do, re, fa, la, do sostenido, mi, fa sostenido, sol. Es decir, que va subiendo del semitono a la tercera mayor y después reproduce otra tercera mayor y va descendiendo de nuevo hasta el semitono. Pues esta escala que empecé un poco a juguetear con sus sonoridades, pues me genera otras cosas, ya se me convierte como en un artefacto teórico. Y en realidad ha partido de una idea improvisada, pero de esa saco ya una herramienta que me sirve para hacer
mis cositas, ¿no? Mis gestos melódicos, con inversiones, respuestas, espejos, ¿no? En el caso de una escala simétrica como esa, pues puedes estar trabajando que todo lo que se produce aquí, en este sentido, del intervalo pequeño al grande, se produce de la misma manera del grande al pequeño en la parte superior de la escala, por poneros un ejemplo. Entonces es una especie de interacción constante entre lo improvisado, inspirado y lo deducido técnicamente de eso, pero siempre soportado, como os digo, por el instrumento y el cuaderno de apuntes, en el que están volcándose constantemente material. Es lo que yo raro es, o sea, no es mi manera de componer yo que sé, abstraerme dando un paseo y crear un artefacto teórico lleno de secciones áureas y de no sé cuántos. Realmente esa no es mi manera de... Lo ha sido hace tiempo, porque bueno, también me crié en la vanguardia más vanguardista y tenías también unos usos muy a la manera de aquella época, ¿no? Tenía un pensamiento más numérico y todas estas cosas y que sin duda pues habrá sido útil en mi vida. Pero desde luego ahora es algo que está vinculado al apunte y al instrumento. Y ahí es donde se arremolinan en un torbellino, en una montaña rusa, lo que llamaríamos inspiración y técnica derivada o deducida de esa inspiración. Me gusta oírte hablar, David, sobre la inspiración y un poco sobre la improvisación, porque para nosotros en el cuarteto, una de las señas que estamos intentando que nos definan como grupo, que a Iris además, luego lo comentará, le preocupa mucho, es, por ejemplo, en cuanto a la diferencia entre los grupos que intentan marcarse por ser súper fieles a la partitura, el trato muy directo con el compositor para que suene como el compositor quiere. Y por otro lado, el aspecto un poco del margen de libertad que tenemos los intérpretes, en tu caso, claro, al ser intérprete y compositor, si interpretas tu propia música, que no lo sé, claro, al final lo tienes todo, pero para nosotros que, por ejemplo, recibimos tu obra, ¿no? Y el primer acercamiento es muy intuitivo, o sea, nosotros dependemos mucho de la intuición, que nunca es real intuición 100%, porque pues tenemos un bagaje previo de sonoridad, de escucha de tus obras, de otras obras que también te han podido influir. Entonces, claro, me apetece preguntarte un poco cómo ves en esta búsqueda de nuevos formatos, de la aportación que tenemos que hacer. Yo creo que vivimos un momento que además, en cuanto a la creación de contenido, es como que es muy incipiente. Todo el mundo hoy puede crear contenido de mucho tipo. ¿Por qué no ser nosotros los que creemos contenido con nuestra interpretación? Siempre tomando un poco los márgenes, ¿no? Pues por las grandes teorías y demás. Pero el otro día leíamos un texto conjunto de un analista, John Rink, que hablaba sobre esto y nos surgió la duda sobre cómo veías tú el tema de que sea el músico el que aporte, a veces incluso rozando el salirse un poco de la línea del compositor, ¿no? Bueno, yo no sé si comentamos el otro día en el ensayo, pero soy absolutamente defensor de la autonomía del intérprete. Es decir, el compositor de música escrita, una vez genera sus símbolos en un papel, los entrega al intérprete libremente y, bueno, si el intérprete está cerca de él, le podrá contar quizá todo aquello que el símbolo no puede acoger con toda precisión. Pero si al día siguiente le pilla un coche y el papel se queda ahí para los demás, está claro que no hay más referencia que la que el intérprete quiera crear. A mí, yo estoy acostumbrado, al haber tocado y grabado música mía, estoy acostumbrado a que a veces, por ejemplo, un guitarrista me pueda preguntar si, vamos a decir, un poco en broma, ¿no? Si él está equivocado por ver una pieza mía de otra manera, porque me lo ha oído a mí de tal o cual manera. Pues, y yo siempre tengo que salir en defensa de él, no de mí, y decirle que no lo está. O sea, que a mí me puede descubrir cosas sobre mi texto musical con su manera de verlo. Yo siempre recuerdo unas, bueno, charlas y trabajo, improvisaciones conjuntas con un gran amigo, el guitarrista Eugenio Tobalina, bilbaíno, que ha grabado un disco entero de música mía, que ha tocado mucha música mía y que hemos tocado juntos muchas veces y que hemos hecho nuestras jam sessions clásicas, digamos, ¿no? A dos guitarras. Y claro, él grabando cosas mías, hablábamos de este tema justamente porque tenía una visión de algunas piezas mucho más poética, más exquisita, más lenta, que la que yo podía tener de esa misma pieza, en la que a lo mejor se me iba un poco la onda un poco más rockera y la tocaba más deprisa, con una sonoridad más dura, con ataques más similares, hablo de la guitarra clásica, pero con ataques más similares a una eléctrica, cosas así. Pero no es mi versión la buena. O sea, yo he creado ahí una cosa
que es justamente interpretable. Por eso cuando uno interpreta se llama intérprete. Es interpretable. Y ese margen de interpretación, exactamente igual que cualquier cosa que transcurra en el tiempo, como una obra de teatro o una poesía, tiene lecturas infinitas. Y esa es justamente la grandeza de la música escrita. O sea, si la música escrita es especial, es para mí por dos factores. Uno, el escribir te permite fijar la forma y eso te permite que la forma sea mucho más compleja que en la música que es solamente improvisada o de transmisión oral. Con lo cual puedes ubicar secciones como tú quieras, en las que retomas elementos y todo esto, todo lo que se refiere a la estructuración de la música a largo plazo. Y eso te permite, pues eso, hacer una ópera que funciona con referencias hora y media después de haber empezado. Y la otra es la interpretación, claro. La otra es el hecho de que tú coges un texto muy sencillo, aparentemente, de Schubert, vamos a poner por caso, porque hay canciones de Schubert que son mucho más simples que canciones pop, como podéis saber, ¿no? O sea, que son negra de dos corcheas, una melodía prácticamente popular, pero claro, esa canción está escrita en determinadas condiciones hace muchos años, con otras músicas populares en la cabeza, que no son las de los Beatles, y con otras sonoridades del fortepiano diferentes, etcétera, y hasta con otra escuela de canto distinta de la que hoy día estamos acostumbrados a escuchar. Claro, todas esas modulaciones que se producen sobre la partitura son la libertad del intérprete y son el territorio del intérprete. Entonces yo nunca, y lo hablamos en aquel ensayo tan bonito en Pozuelo, era en Pozuelo, ¿no? No, a propósito también de un pasaje que tocaba Iris, vamos, el ensayo fue una gozada, ¿no? Pero hablamos mucho de estas cosas, recuerdo. Que yo puedo dar una precisión en mi texto hasta un cierto punto que no coma la libertad del que está tocando. Pero si come la libertad del que está tocando, entonces ya no es una partitura de música, sino un folleto de instrucciones, ¿no? Y eso es justamente lo que yo no quiero que sea una obra mía. Un folleto de instrucciones para reproducir. Porque si yo creyera firmemente en eso, escribiría para programa de ordenador y música electrónica. Y no necesitaría al intérprete humano al que le pido justamente que me interprete. O sea, yo creo que aquí hay una... O sea, no ya es que me tocara yo, es que no dejaría que tocara nadie, lo haría el aparato directamente. Pero es que yo creo justamente que una parte de la riqueza, exactamente igual que la complicación de la forma es riqueza musical, la interpretación es riqueza musical. Y son elementos complementarios que confluyen en la música escrita. Y para mí hay un margen, claro, me puedes decir, en la música popular también hay versiones, ¿no? Hay covers y el margen en la música popular es mucho más grande. Es verdad que tú coges dos canciones country por dos cantantes de country, o dos guitarristas o mandolinistas o baillistas de country, y las diferencias de tempo, de articulación, de expresión son enormes. No está escrito. Hay unos acordes flotando en el espacio, un ritmo flotando en el espacio, nadie ha definido el tiempo ni pone... Claro, en una partitura escrita todo eso lo tenemos mucho más acotado, pero también normalmente manejamos muchos más elementos más complejos que una... Esto no lo digo porque sea mejor ni peor, sencillamente porque es distinto que una canción country, ni mejor ni peor. Manejamos más elementos y esos elementos están dispuestos de una forma un poco más imprevisible, ¿no? Sea en una sonata de Beethoven o en una pieza contemporánea, más que en una canción con estrofa y estribillo, que puede ser maravillosa, pero que siempre es más previsible. Al ser más previsible, tiene más elasticidad. Es decir, tú puedes reconocer más fácilmente la canción Perenganes con un cambio de tempo mucho más drástico. Vale. La verdad es que hoy día hemos llegado un poco a eso. En el romanticismo no, pero en la interpretación de la música antigua sí. O sea, si comparamos los tempi de unos directores y otros haciendo música barroca, pues vemos que eso ya no es elasticidad, es que son obras casi distintas, ¿no? Pero la música, si no lo admite, es que no está bien hecha. Esa es un poco mi idea. Si está tan encerrada en el papel y la flexibilidad que el intérprete le puede aportar con todo, o sea, cuando uno dice el intérprete le aporta su personalidad, pero es que yo me lo creo en serio, o sea, no lo digo para quedar bien delante de vosotros, yo lo creo en serio. Y lo creo en serio incluso cuando comparo una interpretación mía con otra de otro guitarrista sobre la misma pieza en la que hemos tenido en ese momento una visión distinta. Entonces, para mí es absolutamente receptivo ese terreno de libertad del intérprete. Otra, o sea, sentido estricto, de interpretación, ni más ni menos. Ahora, el otro terreno que no sé si queréis dedicarle un capítulo aparte, pero que se está un poco suscitando, que es el del intérprete como co-creador o como improvisador. No sé si queríais hacer alguna pregunta aparte sobre ese tema,
pero para mí yo creo que es fundamental que la música culta, académica, no sé cómo se llame, recupere en parte la flexibilidad que tenía en la época en la que parte de la creación era improvisada. O sea, yo creo que hemos tenido una obsesión por la partitura a partir del romanticismo que está relacionada con el nacimiento del ego del compositor. O sea, está claro que el ego de Marc-Antoine Charpentier o de Schütz era mucho más pequeño que el de Liszt, ¿no? Era una cuestión también de cómo se transmiten al público las cosas. Pero ese ego, claro, ha acabado un poco divinizando, autodivinizándose uno la figura del compositor. También es verdad que, claro, si se trabaja con orquestas grandes, pues el margen de improvisación es pequeño y que no vamos a pedirle a un conjunto de 100 personas y coro y no sé cuántos solistas que se dedican a improvisar porque puede ser catastrófica la experiencia. Pero evidentemente en el terreno de la música de cámara, vocal instrumental, el recuperar la flexibilidad que ha tenido la música culta en otro tiempo sería fundamental para entrar también a entender un poco mejor la relación que podemos tener con esa música popular, ¿no? En la que la improvisación es omnipresente, sea cual sea el género en el que pienses. O sea, desde el son cubano hasta el más profundo rock and roll de Bristol. Yo creo que sin ese elemento estamos un poco fosilizados en el papel, ¿no? O en la tablet ahora. Y esa fosilización no es fácil de entender por el resto de la sociedad, que vive en un entorno en el que en lo musical popular la improvisación es una constante, ¿no? Una práctica normal y que lógicamente se puede preguntar, ¿pero por qué en la música clásica no? Es que no sabéis. Bueno, pues sabíamos, pero se nos ha olvidado. Entonces, yo creo que no es una cuestión de ganar público, ni de hacernos los simpáticos porque la palabra improvisación suene muy bien a la gente, ni nada de eso, sino de verdad creer en la flexibilidad de nuestro material a través de un poquito de flexibilización también de la escritura y de lo que el intérprete puede dar de sí en la obra, ¿no? Vale. Estoy hablando... Pablo. Sí. No te preocupes. En base a esto, vamos a pasar al siguiente bloque en el que, bueno, nos apetece meternos un poco de lleno en esa partita, ¿no? De la que somos dedicatarios. Creo que Iris te quería comentar alguna de las dudas, un poco, sobre todo en este concepto, ¿no? De las nuevas obras que se están generando, un poco de nuestro interés de trabajar contigo, no en la composición, pero sí en esa interpretación un poco que salga de tus ideas con las nuestras, un poco lo que vamos a aportar. Primero de todo, me gustaría que nos contaras un poquillo, sobre todo porque, bueno, nosotros ya nos contaste, pero para el que esté mirando el podcast, que tenga un poco la idea de dónde surgió la obra, de dónde viene, por qué el título, porque un poco en general, antes de profundizar. Bueno, pues la obra tiene mucha relación, como sabéis bien, con la ópera que estaba escribiendo en ese momento, porque en un principio, y que fue además la que retrasó justamente la entrega de la obra. Cuando decidí ponerme, habíamos tenido una primera conversación, recuerdo allí en Busca tomando unas cañuelas allí en el Gallego y tal, pero luego cuando ya decidí empezamos a hablar un poco de fechas y todo esto y vi la ocasión de ponerme manos a la obra, hablando también con algunos de los compañeros que están implicados en el proyecto, ¿no? David Ruiz, etcétera, pues estaba yo metido en un follón con una ópera de cámara que estaba casi empezando a ensayarse ya y que, bueno, era un proceso largo y complejo de trabajo. Y entonces pensé que había materiales en esa obra que me resultaban de lo más sugestivo. Claro, estaba tan metido en aquello que es que en ese momento como que no podía concebir notas musicales fuera de la ópera en cuestión, ¿no? Y me sirvió para diseñar algunas partes que me parecían especialmente adecuadas a la sonoridad del cuarteto de saxos. La plantilla de la ópera, para que os hagáis una idea de la traslación un poco de timbres, lleva saxo también, aparte de los solistas vocales, es un grupo instrumental muy pequeñito, compuesto por flauta, saxo alto, clarinete bajo, violín, cello y guitarra, y por lo tanto, pues con esas tres maderas ya teníamos un poco de indicio de por dónde podía ir el material sonoro de lo transcribible al cuarteto de saxofones. Pero claro, la igualdad de timbre y el empaste que tiene el cuarteto de saxofones me sugería el intensificar algunas cuestiones rítmicas y de articulación de algunos elementos del material de la ópera. La cosa empezó por ahí, pero como no me apetecía hacer o me aburría, más bien, una vez ya me metí con el cuarteto, me aburría el pensar en un trabajo de transliteración de fragmentos de la ópera para los saxos y tal. La verdad es que finalmente se fue quedando en
4 ideas melódicas sueltas, un material muy concreto, que ese sí aparece como casi transcrito de la ópera, pero que graciosamente es un material que al cuarteto de saxo se le adapta perfectamente, que es el del scherzo rápido, el del paratatiga tataratatán, del 9/8, y que además en el cuarteto de saxos gana la precisión de articulación del instrumento, los staccatos formidables, capacidades dinámicas, pero claro que ya os digo que en el material original ya hay un saxo alto metido y por lo tanto está ya modelado un poco en torno a la idea del saxo. Pero después empecé a cotillear un poco en mis apuntes de ese momento y vi que realmente me apetecía fragmentar más aquello y más que tirar hacia un desarrollo de ideas que aparecieran en la ópera, quería hacer algo de tipo suite más variada, ¿no? A mí me resulta siempre, y entonces me ponía un poco en diálogo con otra de mis, un poco de las patas de mi vida, que es el barroco, y especialmente el barroco temprano. A mí las formas del barroco me entusiasman, me excitan, me despiertan, me emocionan. Antes no estaba hablando de Corelli, pero vamos, o de Charpentier, pero vamos, podría decir desde Bach hasta Monteverdi, tirando para atrás al 17, pues realmente es un periodo que me fascina muchísimo, sin ir en detrimento de los demás periodos. O sea, me encanta el romanticismo, me encanta todo. Y el clasicismo, vamos, siento una identificación fuerte. Y entonces, la idea de la pequeña suite de movimientos cortos, aunque encadenados, porque bueno, por cuestiones mías también de presentación del concierto, me gusta siempre mucho más que las formas de tipo suite o mosaico todo fluya encadenado más que hacer pausas de movimientos que a veces me pueden resultar un poco injustificadas, ¿no? O sea, de la misma manera que os digo que me admira y me maravilla el barroco, os digo que el concepto de pausa en la música de aquella época tiene que ver con una idea estética determinada que no es la de nuestro tiempo. Entonces no veo que, en fin, tampoco estoy haciendo alemán, curants y gabotas y gigas y no hay ningún sentido especial para que se produzca una pausa efectiva en la que cambiéis de página, pues miráis los 4 y volváis a arrancar, ¿no? Entonces, el estructurar todo eso en una sola forma me permite un poco el dispersar material a lo largo de la obra, de tal manera que la división de la suite esté también encadenada por elementos comunes, que es algo que también me fascina, ¿no? La unidad, como creo que a casi todos los compositores. De tal manera que busco un poco un intermedio entre la fragmentación de los movimientos cortos que podemos encontrar en cualquier obra instrumental, por hacer referencia antes a Video Corelli, pero a su vez también un concepto de unificación muy posterior, mucho más heredero, si queréis, de la forma sonata, de la idea de forma cíclica en la que reaparecen elementos y todas estas cosas, ¿no? Mucho más orgánico, más planta, ¿no? Más vegetal todo el conjunto. Así que la idea, ya os digo, nació de la obra que estaba escribiendo en ese momento y después de la necesidad justamente de no aferrarme a ese material, sino de dispersarme en apuntes más variados, que son un poco los que también, como sabéis, por los títulos de los movimientos, pues justifican un poco ese madrigal y esas ideas de composiciones internas dentro de la composición, que me resultan, la verdad, muy inspiradoras, ¿no? A la hora de concebir una forma mucho más parecida a una sarta de cuentas de collar, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de la textura? Es decir, nosotros, por ejemplo, algo que nos llama la atención de esta obra es que prácticamente cuando no aparecen los 4 saxofones en bloque, muchas veces es un motivo que va pasando de un instrumento al otro por compás, en un periodo de tiempo muy corto, que nunca aparece una melodía acompañada, quizá. O sea, estamos todos participando a la vez, muchas veces como de forma fugada va apareciendo en cada voz y luego se lo vuelven a pasar. Entonces, también me gustaría saber, porque, por ejemplo, hemos estado leyendo algunos textos sobre análisis y tal, ¿no? De la diferencia entre analizar una obra al papel, donde tú lo marcas todo, ¿no? Este motivo aparece aquí, 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 y luego a la hora de interpretarlo, ¿qué sentido tiene sacarlo si ya ha aparecido y hay cosas nuevas? Hombre, ahí vas un poco, o sea, incides en lo que es justamente la relación entre forma y material, ¿no? Que es, claro, vital para un compositor. ¿Por qué predomina la textura contrapuntística en mi música y especialmente en esa obra? Bueno, primero porque el cuarteto, evidentemente, 4 instrumentos de la misma tímbrica, o sea, 4 instrumentos tan empastados y de la misma familia, se permiten tienen una capacidad de diálogo entre sí muy grande, en la que el timbre puede no tener tanta incidencia como si estuvieras trabajando
con piccolo, marimba, piano y bajo eléctrico, yo no sé, por decir una plantilla un poco contrastante, en la que ahí cada instrumento un poco tiende a asumir su papel, ¿no? Pero justamente en el cuarteto igual, los 4 instrumentos pueden hacerlo todo, cosa que, o sea, no trabajar por pisos, sino hacerlo todo. Y eso ya te está llamando per se a una textura contrapuntística igualitaria. Y luego, por otra parte, como mi pensamiento en general, bueno, el pensamiento suena así como muy profundo, mi manera de ver la música, tiene más que ver con elementos cortos que se derivan de células o de escalas modales, pero que no se presentan nunca en forma de enormes frases románticas y todo eso, sino que casi siempre nacen y mueren muy rápidamente. Claro, la expansión natural de eso es la dispersión contrapuntística a través de las voces, ¿no? Entonces, es raro que os encontréis en una obra mía, puede haberlo, todos hemos hecho de todo en nuestra vida, pensando ahora justo en mi segunda sinfonía, que a veces pasa lo contrario. Pero es raro que os encontréis con que un enorme material temático empieza a generar a largo plazo cosas que podrían llamarse melodía acompañada, ¿no? O sea, una textura más homofónica, en la que hay instrumentos que van armonizando o creando texturas de acompañamiento mientras hay otro predominante. Eso en general me resulta un poco más ajeno a mi manera espontánea de ver la música, que tiene mucho más que ver con el contrapunto por la fragmentación del material. O sea, yo veo en mis apuntes y en mi cabeza, el material siempre está mucho más fragmentado, exactamente. Entonces, puede haber un punto de partida que a lo mejor es algo muy técnico, como esta escala a la que me refería antes, ¿no? En el caso de vuestro cuarteto, muy a menudo son células de 4 notas que tienen unas características interválicas determinadas en las que se combinan intervalos mayores y menores de segunda y de tercera. Y eso, claro, genera materiales muy cortitos. No me inspira una gran melodía, porque seguramente si pensara en una gran melodía autónoma de cualquier sistema o incluso de cualquier armonía, para que fuera una melodía más, vamos a decir, el solo de corno inglés del Tristan y Isolda, ¿no? Del arranque del tercer acto, pues ahí estaría pensando en la frase a largo plazo, que para mí es un poquito ajeno en general, os digo que a veces aparece en mi música, pero en general es un poquito ajeno a mi manera de concebir el material melódico. Entonces, partiendo de ese material tan fragmentario, lo natural es que lo trabajes como célula que prolifera contrapuntísticamente. No es una época muy buena para hacer metáforas de virus y esas cosas, ¿no? Pero es un poco como algo así, como la proliferación de una bacteria que va expandiéndose por el total sonoro a través nada más de la repetición contrapuntística, que hace espejos, ecos, inversiones, a veces reconocibles, a veces muy frecuentemente trabajo con estiramientos o compresiones de las duraciones, o sea, rítmicas, sea de dobles y mitades, como la aumentación y disminución tradicional, o sea, en valores más irregulares, en los que pasas la semicorchea, pues pasas corchea puntillo y de ahí se saca una elasticidad más o menos flexible del material, ¿no? No necesariamente rigurosa, pero inspirada por un estiramiento del material. Pero todo este tipo de transformaciones son per se contrapuntísticas. Entonces, estás trabajando sobre la base de un diálogo igual de cuatro elementos. La concepción de una plantilla instrumental muy diferenciada tímbricamente me lleva naturalmente a otra manera de entender el contrapunto. No es que no se pueda hacer contrapunto con una plantilla muy diferenciada, pero evidentemente no puedes trabajar el intercambio de material entre voces con la naturalidad con la que la trabajas en un cuarteto de saxofones, ¿no? Porque te encuentras con un obstáculo que además les pasa a veces a algunos compositores, que es que cosas que se escriben igual en realidad no suenan igual, ¿no? O sea, como si tú piensas para mí un trino es un material en un momento denso, ¿no? En un momento culminante, pero claro, la única relación que hay entre un trino de piccolo y un trino de marimba es que en la escritura en los dos pone TR y unas rayitas y tal, pero acústicamente no tiene nada que ver. Entonces, ese intercambio está limitado, que eso tiene también otras ventajas, pero está limitado por la diferencia tímbrica y acústica de los instrumentos, que es justo lo contrario de lo que pasa en un cuarteto como el cuarteto de saxofones uniforme, en el que el casi te está pidiendo a voces que hagas la traslación de material de unos a otros, ¿no? Bueno, no sé si podrías darnos un poco el punto de vista, quizá porque todavía no hemos conseguido alejarnos de ese egocentrismo del artista. Sí que nos apetece que de cara pues, a los primeros oyentes de este podcast, para que sepan que pueden esperar un poco del estreno, que esperamos que sea este verano, pese a la situación, nos gustaría mucho que nos
dieras unas breves pinceladas sobre qué oíste, ¿no? Antes que hablábamos sobre el papel del intérprete, sobre el papel del compositor, sobre qué oíste un poco en ese ensayo del que hablabas, que también para nosotros fue una experiencia muy guay, la verdad. No sé, ¿te lo esperabas así? ¿Sonábamos a una marcianada completamente alejada de tu idea? ¿O al revés, sí que se acercaba bastante? No sé, con total libertad y total honestidad, que al final es lo que buscamos. Sí, no, hombre, sí, se acercaba mucho. Te digo también que claro, hombre, fue una interpretación, o sea, ya que estamos en un podcast vuestro, pues he de decir honestamente que sois extraordinarios. Entonces, la verdad es que es una gozada poner la música de uno en vuestras manos, ¿no? Sí, o sea, esto no es ninguna caricia, es absolutamente sincero y es así, todo el que os conoce además lo sabe. Cuando tienes ya un cierto número de años y unas cuantas obras escritas, la verdad es que sorpresa no te llevas muchas. Es decir, que controlas bastante lo que suena. Y desde ese punto de vista, yo más que ningún tipo de sorpresa, lo que sentí es gran alegría de un poco la hermandad musical que se produce cuando se ponen en marcha las dos partes del asunto, ¿no? Ya os digo, o sea, yo voy con mi papel y vosotros vais con el saxofón. Entonces, la unión de las dos cosas es lo que produce el milagro de que en el aire está flotando en ese momento una cosa que se llama música de rea y de puerto, ¿no? Entonces, esa cosa sumada, esa energía sumada, que tiene, por supuesto, para nosotros estoy hablando desde nuestro punto de vista. Claro, el público no sabe lo que va a sonar, entonces ese sí que puede tener la sorpresa encima. Pero para nosotros yo creo que mucho más importante que si se parecía o no a mi idea o lo que fuera, es que ahí se crea una cosa que funciona musicalmente y en el que hay un entendimiento especial entre compositor e intérpretes, que es justamente lo que hace que tenga sentido hacer música, ¿no? Que tenga sentido hacer una música escrita en la que yo voy luego con mi rollito de papel o mi PDF en este caso a daroslo a vosotros para que lo interpretéis. No hubo, claro, naturalmente allí discutimos, si recordáis, pues un poco los dos extremos. Había cosas extraordinariamente bien trabajadas, que incluso algún olvido mío que resolvimos en el momento con algún crescendo que nos permitía llegar a un forte con más lógica y con más sensatez y todo eso, ya que bueno, se me había traspapelado en el programa Sibelius del regulador y todo eso, pero también os hablé de los momentos en los que realmente quería que cantarais con libertad, ¿no? Y en aquel comienzo de Iris que recuerdo, decir, pues mira, sí, o sea, no te voy a decir si es así o no, porque no es de ninguna manera, es como tú lo hagas. Porque, o sea, como tú lo hagas, salvo que tocaras el saxofón como lo toco yo, en ese caso, claro, no estarías absolutamente lastrada por la incapacidad. Pero dada tu capacidad para tocar el saxo, es como tú lo hagas. O sea, no digo de boquilla lo de que el intérprete interpreta, sino que lo creo firmemente. Y yo creo que eso se nota cuando surge porque hay vibración entre las dos partes, entre intérprete y compositor, y creo que además eso bueno, si el público es un poco sensible y en fin, está un poco ahí atento, eso es lo que se transmite. O sea, esa vibración llega a la persona que está. Puede estar más despistada, puede no haber ido a muchos conciertos, o hasta puede todo lo contrario, ser un devorador de conciertos de música contemporánea y esta obra en concreto, en nuestra música, parecerle más esto o más lo otro. Pero yo creo que cuando la vibración está, porque se produce esa sintonía entre las dos partes, la música ha nacido, ¿no? Y eso es lo que yo sentí esa mañana y eso es lo que va a salir cuando lo toquéis, cuando benditamente ya se pueda hacer un concierto público. Bueno, pues también nos gustaría saber cómo fue escribir para 4 saxofones. ¿Era la primera vez que escribías para cuarteto? Pues cuarteto solo sí, pero había escrito para cuarteto con percusión y piano, sí tengo una obra, y para saxofón en la orquesta, bueno, para trío de saxo, percusión y piano también, la ópera naturalmente con saxo, y luego para saxofón en la orquesta, en mi cuarta sinfonía hay 2 saxofones todo el rato tocando. Y en mi segunda ópera, en Bacaboré, hay 2 saxofones todo el rato tocando. Es decir, que tengo bastante familiaridad con el instrumento porque me gusta mucho, vamos, no por otra razón. Pero vamos, para el cuarteto solo, sin ese timbre complementario, en este caso del piano y la percusión, que están presentes en esa otra obra que os digo, si era la primera vez que escribía.
es una plantilla muy sugestiva y en ese mismo momento, si recordáis en el ensayo, se me estaban ocurriendo cosas, ¿no?, con las que podía funcionar el cuarteto muy bien. Es una plantilla muy unitaria, o sea, aún más empastada que el cuarteto de cuerda, ¿no? Entonces yo creo que es una plantilla en la que el trabajo en cuarteto es maravilloso, pero a la que un timbre invitado de vez en cuando no le viene mal, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, el trabajo del cuarteto, que es una plantilla especialmente sonora, quizá la plantilla de cámara más sonora de la música clásica occidental, la de un instrumento muy sonoro, como puede ser el ejemplo de la guitarra eléctrica que os puse en aquel caso, creo que puede ser un diálogo muy bonito el trabajar con amplificación, con una guitarra y el cuarteto de saxos, ¿no? Yo, en todo caso, es una plantilla que te sirve mucho para, como es muy, vamos a decir, muy pura por esa capacidad de empaste que tiene, es decir, los aspectos de diferenciación del timbre y de pesos de los sonidos pasan a segundo plano. Por eso lo estaba contraponiendo antes a una plantilla desquiciadamente desequilibrada, pero que puede ser maravillosa. Pero en este caso todo eso pasa a segundo plano, la cuestión de equilibrios y demás, te pone muy delante de las narices notas, armonías, ritmo, articulación, tempo, textura, es decir, elementos que te permiten un poco autoexperimentar, ¿no? Y trabajar un poco con tu lenguaje para trascender un poco el colorito, vamos a decir, y dedicarte a lo más esencial de la composición. Y desde este punto de vista es como el cuarteto de cuerdas, un poco una plantilla de laboratorio personal, ¿no?, en la que puedes poner muchas cosas del acervo que quieras probar, ¿no?, de tu historieta personal, como puede haber dicho yo en el caso del barroco temprano y todo esto, ponerlas con una gran independencia, por así decir. Porque fijaros que si tú, por ejemplo, tienes una inspiración que tiene que ver con una época determinada, esa época determinada tiene una sonoridad determinada y el cuarteto de saxos seguro que no está en esa sonoridad determinada, ¿no? Entonces, de tal manera que tienes que abstraer muchísimo, porque realmente el cuarteto de saxos es una plantilla del siglo XX. Entonces tienes que abstraer muchísimo para llegar a algo que pueda evocarte a ti una manera de hacer la música con una independencia muy grande con respecto a la fuente tímbrica de la que parte. Imaginaros si lo comparamos con una obra en la que tenemos violín barroco, tiorba y clave y, yo qué sé, y viola gamba, ¿no? Entonces, claro, es tan distante el universo tímbrico y la manera que tienen de empastar el cuarteto, una plantilla muy moderna, que realmente resulta muy sugestivo, porque la traducción de cualquier cosa que hagas la personaliza mucho el cuarteto de saxos. Al cuarteto de cuerda le pasa un poco lo mismo, en general a las plantillas de timbre uniforme. No le pasa en absoluto al quinteto clásico de viento, porque el quinteto clásico de viento justamente tiene el problema contrario. Son 5 instrumentos de 5 familias distintas que se las ven y se las desean para, en fin, equilibrar a la trompa y todos los problemas que puede tener un quinteto, ¿no? Pero el cuarteto de saxos, que desde ese punto de vista es muy parecido al cuarteto de cuerda, pero acentúa más todavía esas características de unión que tiene el cuarteto de cuerda, de empaste, sirve muy bien como laboratorio propio de experimentación. Por lo tanto, es una plantilla para repetir, sin duda. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer podcast, Un Café con Rea. Queremos agradecerte, David, especialmente tu colaboración, haber compartido con nosotros pues todos tus pensamientos, todas tus sapiencias y realmente esperamos que pueda servir también a la gente que nos escuche igual que a nosotros. Estaremos encantados, como siempre, de poder volver a colaborar contigo, ¿no? Tanto musicalmente, con esa idea que a todos nos gustó mucho, de saxos con guitarra eléctrica, quizás algo de voz, bueno, poder hacer futuras colaboraciones y también, aunque no tan directamente musicales, como por ejemplo en este formato. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido muy iluminador para nosotros, muy clarificador y esperamos que todo siga bien y poder coincidir dentro de poco personalmente. Claro que sí. Bueno, yo quería agradeceros mucho de verdad el poder trabajar musicalmente con vosotros. Como tú bien dices, espero que no vaya a ser esta la última hora, sino que haya más para el futuro y mejor. Y de verdad, pues es también un placer participar en algo que nos permite en esta situación un poco chunga, ¿no?, que estamos viviendo todos y que a todos nos ha afectado tanto, pues el poder expresarse un poco y lanzar ahí a los cuatro vientos lo que uno piensa y estas cosas, pues
la verdad es que es un placer, aunque sea así electrónicamente, ¿no? Ya tendremos ocasión de hacerlo ahí los 5 en vivo. Así que nada, pues un saludo a todos y muchísimas gracias a los 4. Y a todos los que nos oigan, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, David.